Maldita cerveza que me habrás hecho por estar tomando en esta cantina. Maldita cerveza que me habrás hecho por estar tomando en esta cantina. Por tu culpa, cervecita. Seguimos con las entrevistas. A continuación tenemos una invitada, Yasumi Bardón. ¿Cómo está Yasumi a los tiempos? Nuevamente, otra entrevista. Tu saludo para que la gente Yasumi. Bueno, muy buenas tardes con todo nuestro lindo público, la que nos está viendo en las redes sociales. Muy agradecida, mi amigo Genaro Huaraca, muy agradecida. Y pues primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que me está dando por esta entrevista, muy agradecida. Y pues muy agradecida también con Creagen. Y me siento muy contenta, alegre de haber venido a la entrevista. Tanto tiempo. Cuéntanos, ¿qué has hecho tanto tiempo? Bueno, estaba de vacaciones en Huánuco con mi papá. Estaba de vacaciones ya un mes en enero hasta fines de enero, pues hasta el 30. Y pues ya luego me reactivé con mi canto. Estuve viendo prácticas. Mi profesor de canto estuvo viniendo para nuevas canciones, seguir adelante. Y también saludar a nuestro lindo público a través de transmisiones en vivo. Qué bueno, Yasumi. A ver, Yasumi. Tenemos realmente nuevas canciones. Cuéntanos una canción. ¿Qué canción está sonando ahorita, pues? Está sonando ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? A ver si un cachito, a ver si lo puedes interpretar, ¿sí? Borracha, borrachita, me dicen por allí, cervecera conocida, me llaman en mi pueblo. Así bien borrachita, me quieres con amor, así bien borrachita, te canto esta canción. Wow, Yasumi, mira esa voz que tienes, has mejorado bastante tu voz, ¿ya? A ver, Yasumi, número de teléfono, pues, para que te llamen, te contraten, pues. Bueno, amigos y amigas, aquí les dejo mi número telefónico al 925-425-889. Repito, 925-425-889. O si no, al número 913-541-599. Mira tú, qué bien. Yasumi, has viajado estos sitios a muchos sitios. ¿Con qué artistas has cruzado escenario? En el último artista, pues por el momento no me he encontrado con ningún artista. Pues me voy a encontrar el 14 de abril con nuestro amigo Miguel Salas, con el señor Miguel Salas. Pues ahí vamos a estar en una presentación y pues están invitados para el día 14 de abril, que ahí estará su amiga Yasumi Bardón, Estrellita de tu corazón. Qué bueno, Yasumi. A ver, Yasumi, hace un momento yo he visto con tus amigos, con tu fan, que te encontraste con tus amigas Brisette. Sí, nos encontramos ahí, pues recién las conozco y pues son muy lindas las niñas, pues me encantó. No he visto toda la entrevista, pero le vi y pues me hicieron recordar cuando eran mis inicios de niñita, cuando estaba a mis 6 años. Claro, sí, ni bien te vieron, mira, está Yasumi. Y fueron a abrazarte, pues. Sí, me sentí muy agradecida, pues con sus papitos también. Muy agradecida por la oportunidad también de presentarme ante ellos, por confiar en mi persona también. Qué bueno, Yasumi. A ver, Yasumi, me dice que tiene presentación el 14 de abril, ¿sí? Qué bien, qué bien. A ver, Yasumi, ¿cómo te contamos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentro como Yasumi Bardón Díaz y en mi página oficial como Yasumi Bardón, la estrellita de tu corazón. Ha ejercido bastante, Yasumi. La última que te entrevisté hace como 2 años, eras niña chiquita igual que Brisette. Sí, eso fue como a mis 10 años 9 creo. Y bueno, estoy agradecida también con usted, con mi papá. Estuvimos presentes para nuestra primera entrevista con usted, señor Genaro Huaraca. Y pues me hace recordar mis inicios también cuando me encontré, como le digo, con mis amiguitas. Qué bueno. A ver, Yasumi, quiero escucharte, pues. Otra canción, ¿cuál podría ser? ¿Sí? Pues aquí le voy a cantar un temita. Hoy quiero tomar para olvidar, pero eso no se puede
miel. Seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor. ¡Wow! ¡Qué linda voz, Yasumi! Dime, por ahí ya tienes tu marco musical, algo de eso? Sí, lo mágico del escenario. Lo mágico, ¿sí? ¿Cómo sale ese apelativo? ¿El significado? Sí, ¿cómo sale ese apelativo? ¿Quién le puso? Yo le puse porque, no sé, sentía que cuando tocamos, o sea, la gente lo que estaba triste, cuando nosotros tocamos, está alegre y se pone pilas para bailar toda la noche, como dicen, ¿no? Mira, tú qué bien. Dime, tú ya estás radicando en Lima ya, ¿no? Sí, algunas partes de Lima ya me están contratando algunas personitas que les agradezco mucho por el apoyo que me están brindando también, a mi madre por apoyarme pues, y estamos recorriendo, ya vamos a ir recorriendo todo el Perú poco a poquito. Claro, Yasumi, tienes unos padres que te apoyen, pues, ¿no? Porque tú tienes un apoyo para que salgas adelante, pues, y cuentas tus metas que estás llegando, pues, ¿no? Poco a poco así vas subiendo, pues, ¿no? Gracias a tus padres, pues, Yasumi. Bueno, agradecer a mi mamita por el apoyo que me está brindando día a día, por darme mucho amor todos los días y pues saludos también a mi papá en Huánuco y pues muy agradecida también con mis padres y con mi madre. Qué bueno, Yasumi. Bueno, Yasumi, no sé, te vas a presentar, me dices, en 14 de abril, ¿dónde va a ser? Para poder ir y cubrir la información, ¿dónde va a ser eso? Más o menos me acuerdo, es en el mercado Unicachi y pues el 14 de abril ahí estaré yo y con mi marco musical Los Mágicos del Escenario. Qué bueno. ¿Y tendremos a qué hora te vas a presentar? Me presentaré algo de las 5 de la tarde por ahí, hasta las 7, las 6. Ya. Yasumi, dime, ¿tú tienes alguna producción de tu autoría, algo de eso? Sí, Llorando cogí la pluma. Sí, a ver, cantan esa canción, a ver, una primicia de eso creo, ¿no? Sí, a ver. Llorando cogí la pluma para escribir tu nombre, con las lágrimas de mis ojos hasta el papel se ha mojado. Día y noche he pensado cuántas cosas escribirte, con el sufrir de mi corazón hasta la letra se me ha olvidado. ¡Wow! ¿Quién compuso esa canción, Yasumi? Ese tema, bueno, lo compuso mi profesor de canto. Gracias a él, bueno, estamos también siguiendo adelante con más preparativos para nuestro lindo público. Y pues, vamos, se vienen más primicias este 2024. Qué bueno, esperemos esa primicia, pues Yasumi, y hacer otra entrevista, pues ya sube un escenario. Pues, bueno, Yasumi, un gusto de entrevista, nuevamente de verte, pues. Sí. Bueno, tu despedida para que la gente, pues, ¿no? Sí, muy agradecida, mi amigo Genaro Huaraca, por la oportunidad. Agradecer a mi Padre Santo Dios y pues muy agradecida por la nueva oportunidad nuevamente. Muy agradecida por esta oportunidad que usted me dio y pues con todo mi lindo público que me están viendo a través de las redes sociales. Muy agradecida con cada uno de ustedes, de mis seguidores queridos. Y pues la que le salude es su amiga Yasumi Bardón, estrellita de tu corazón. Qué bueno, un abrazo pues, Yasumi, ¿eh?